Cuando el 28 de febrero explotó la guerra en Irán contra Israel y Estados Unidos, de inmediato los expertos geopolitólogos y los expertos en economía internacional auguraron que el cierre del estrecho de Hormuz iba a provocar un incremento vertiginoso del barril de petróleo y que eso iba a provocar una crisis económica mundial. Y así fue, una crisis de oferta. Y así ha sido. Como al mes de que ya se hacían los pronósticos y que la crisis era vox populis, el presidente de la República hizo una pequeña alocución donde habló o expresó su preocupación y la intención del gobierno de hacer todo lo posible por apoyar al pueblo dominicano a pasar este trance. Y advirtió en su pequeña alocución que el pueblo dominicano iba a tener que hacer un sacrificio, especialmente con el precio de los combustibles, con el precio de la energía eléctrica, con el precio de los alimentos, y si hay otro se me olvida. Bueno, pues parece que él se dio cuenta que tratando de enviar un mensaje de aliento al él decir que iba a haber incrementos de rubros tan importantes como en los alimentos, como en el transporte, como en la energía eléctrica, parece que dijo, caramba, por en vez de llevar aliento, envié un mensaje de desaliento. Entonces, al poco tiempo hizo un encuentro con todo su equipo de gobierno. Y ahí se habló de que se iban a tomar las medidas para controlar, para tratar de que el choque fuese lo menos fuerte posible. Y entonces ahí, a la salida de ese encuentro, ese consejo de gobierno, entonces Paliza dijo que ahí se van a tomar las medidas para evitar que el precio de los alimentos impacte a la población, que el precio del transporte impacte a la población y que se iban a tomar todas las medidas necesarias para mitigar el impacto de la crisis. Y se reunió con Leonel Fernández, se reunió con Danilo Medina, se reunió con el sector empresarial, se reunió con los comerciantes. Y al final del camino, en la práctica, lo que ha pasado es que los precios se han incrementado. Los combustibles se han incrementado en más de 40 pesos. El precio de la tarifa eléctrica se ha incrementado muchísimo, además de que hay apagones. Y el precio de los alimentos, ahí es que tú dices, quítate. Ahí es que cosa. Tú dices, quítate. Entonces, él se reúne y pasa que lo mismo. Ayer se reunió, ¿verdad?, con el grupo y pasa lo mismo. Vamos a ver qué dice el presidente y los comerciantes en este nuevo encuentro. Siempre la conversación y el consenso de cómo podemos mantener la estabilidad del país. Mientras tanto, representantes del comercio aseguraron que actualmente existe estabilidad en los precios de los principales productos de consumo. Sin embargo, manifestaron preocupación por la disminución del circulante en la economía, lo que según indicaron afecta el poder de compra de los consumidores. Y aquí hemos analizado la situación que hay, los productos, algunos que han subido, como el caso de algunos productos plásticos, algunos productos que tienen que ver con el platofón y este tipo de cosas, pero sin ninguna novedad en términos de lo que es la canasta alimentaria real por un aumento que ha habido en la producción agropecuaria de algunos rubros. Los comerciantes señalaron que, aunque los precios se mantienen sin variaciones significativas, las ventas han mostrado una desaceleración debido a que los consumidores cuentan con menos recursos para comprar. Lo que pasa es que hay que decir la realidad también, que no hay mucho dinero en manos de los consumidores en estos momentos. La masa monetaria de diciembre
al mes de mayo se redujo alrededor de 45.000 millones de pesos que no están circulando en la calle. Entonces el consumidor no tiene mucho dinero y por eso entonces hay una sobreoferta y no están demandando todos los artículos. Esta es la segunda reunión encabezada por el presidente Luis Abinader. Bajo este contexto económico, el primer encuentro se realizó el pasado 31 de marzo con el objetivo de coordinar acciones que permitan preservar la estabilidad en los precios. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar el diálogo con los sectores productivos y comerciales a fin de evitar alzas significativas y proteger el poder adquisitivo de la gente. Miren, primero, claro que hay menos circulantes. Claro, el Banco Central ha sacado, como dijo el presidente de los comerciantes, unos 45.000 millones de pesos, porque hay presiones inflacionarias. Recordar que el Banco Central anunció que la inflación está en 5.11% en los primeros 4 meses del año, o digamos los primeros 6 meses del año. ¿Por qué? Bueno, entonces si la meta de inflación es 4, más o menos uno para arriba, uno para abajo, o sea, que la inflación para el año completo debe de oscilar entre un 3 y un 5%. Y ya está en 5.11, o sea, que ya la rebasó. Pero además, cuando nos vamos a la sección de los rubros de alimentos y bebidas, esa anda por un 7 punto y pico por ciento. Lo que quiere decir que los alimentos se están incrementando con mayor velocidad. La inflación es más elevada que en la canasta completa. Recuerden, la canasta familiar representa unos 310 productos, que eso es no solamente comida y bebida, sino que son también servicios médicos, pago de transporte, de todos los servicios que consume un dominicano están concentrados en esa canasta, pero que los más pobres y la clase media baja, el mayor porcentaje de su presupuesto se va en alimentos y bebidas. Y por eso el impacto es mayor. Eso por un lado. Por otro lado, no es cierto que ha aumentado la producción. No es cierto. Si la producción hubiese aumentado, los precios fueran más baratos. Ha disminuido la producción. Lo que ha aumentado son las importaciones. Las importaciones. Entonces, ¿qué es lo que se está combinando? Porque de allá vienen esos productos con la inflación importada de esos países. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí hay problemas con la producción, la cantidad de tareas cultivadas ha disminuido significativamente. Y hay productos donde ya prácticamente la importación, ya el producto dominicano prácticamente desapareció porque no ha habido un apoyo a la producción nacional. Entonces, ahora puede haber una sobreoferta, como dijo, yo no lo voy a discutir eso, pero si hubiese una sobreoferta de productos nacionales, entonces el precio estuviera bajito. Está alto porque son importados. Si fuese producción nacional, el precio estuviese bajito. Porque producir mucho es un aumento de la productividad. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que la gente no tiene dinero, pero que además los precios están muy altos. Si los precios se elevan y la gente tiene menos dinero en los bolsillos, ¿qué va a pasar? Que se va a caer la venta. Se va a caer la venta. Entonces, eso es lo que está pasando. Que en este momento, debido a las tensiones internacionales, el Banco Central está obligado a secar la economía para evitar que la inflación se coma al país. Para, además, como el barril del petróleo se ha incrementado, la factura petrolera, que hay que pagarla con divisas, entonces
la maneja, la controla, ha bajado el precio del dólar para poder pagar la tarifa, la tarifa petrolera. Pero de manera particular, la combinación de precios altos, porque hay importación y la gente no tiene dinero en los bolsillos, es lo que tiene totalmente ralentizada la economía. Y aunque el Banco Central auguró, o mejor dicho, informó que en los primeros 4 meses del año, de enero a abril, la economía creció un 4%, ya todo parece indicar que mayo la economía disminuyó y que junio va por el mismo camino. Básicamente, política económica equivocada. No se han impulsado adecuadamente a los sectores productivos nacionales. Lo que debió de ser debió de incentivarse el campo y es todo lo contrario. Se ha olvidado el campo y se ha incentivado la importación. Por otro lado, lo que debió de ser inversión de capital se ha convertido en inversión de gasto corriente. Y esas son variables que definitivamente tienen la estructura económica dominicana ralentizada. Por eso es que Francisco Javier dice que en la República Dominicana muchos dominicanos están pasando hambre. Veamos. Capital, usted se va a Santiago, usted se va a Punta Cana, usted se va a Puerto Plata y a otras provincias y usted ve un gran desarrollo a nivel inmobiliario, a nivel del comercio, a nivel de la banca. Pero un país con las características de desarrollo que tiene la República Dominicana es un país que hay un flagelo que hay que enfrentarlo y resolverlo, que es el problema del hambre. Aquí hay provincias, hay pueblos, que cuando usted le dice a la gente que la gente en vez de comer 3 veces al día está comiendo 2, la gente te hace así. Aquí hay gente que está comiendo 1 vez al día. Y cuando tú le preguntas a qué hora del día tú comes 1 vez al día, la gente te dice... Bueno, ahí está, miren. Entonces, en el día de ayer, que todo esto tiene que ver con visión, la visión de Estado que tiene este gobierno, su ideología. Una de los grandes aciertos que tuvo Danilo Medina, hay que reconocerlo, fue que democratizó las compras del Estado y los servicios del Estado, que anteriormente tenían acceso las grandes compañías, las grandes familias, y él logró a través de las visitas sorpresa, a través de la construcción de escuelas, a través de los servicios que se le brindan al Estado, que los proveedores fueran medianos y pequeños productores. En el día de ayer, el PLD hizo la denuncia de que hay violaciones e irregularidades en las licitaciones de calzados para los estudiantes, lo que podría dificultar la disponibilidad de los mismos para el inicio del año escolar. Vamos a ver esta historia. René Jaques, el director del Instituto de Bienestar Estudiantil, manifestó que todo inició cuando la Dirección de Compras y Contrataciones anuló la licitación para la compra de calzados. El hecho de que se haya dilatado de manera excesiva la fecha para el llamado a la licitación en cuestión aparenta ser una táctica dilatoria encaminada a justificar el incremento del porcentaje a ser destinado a importación. De su lado, el exministro de Educación, Melanio Paredes, deploró que el INAVI en lo que va de gobierno
sea objeto de escándalos permanentes. Durante estos 6 años, el INAVI ha sido piedra de escándalo. Y como señala la declaración de prensa, ha habido desvinculación de los dos directores anteriores. Sin embargo, todo se ha quedado en secreto. Nadie ha concluido en si allí esas desvinculaciones se produjeron por hechos comprobados de corrupción. Sobre todo una gestión de gobierno que tomó como estandarte la lucha contra la corrupción y la impunidad. De su lado, el titular de Industria y Comercio del Partido de la Liberación Dominicana, Aristipo Vidal, destacó que el gobierno, si estimula la importación de calzados, afecta a las pequeñas y medianas empresas del país. Que los más afectados, además de nuestros estudiantes, van a ser las MIPYMES. Las están excluyendo de este proceso para favorecer a importadores que sin ningún tipo de duda tienen vínculos eminentemente políticos con el gobierno de turno. El Partido Morado sostiene que se mantendrán vigilantes ante el proceso porque defenderán cada centavo aportado por los dominicanos. El Partido de la Liberación Dominicana advierte que el poco tiempo que falta para el inicio del nuevo año escolar no será suficiente para la fabricación de más de 1 millón de pares de calzados y que esto estaría provocando que haya una importación masiva de este producto en perjuicio de la industria nacional. En el Partido de la Liberación Dominicana, Félix Montán, ACD Media, Noticias. Porque si usted inteligentemente emula esa iniciativa de Danilo Medina, esa queja de que hay falta de dinero para comprar, para consumir hasta la comida, se mitigara. ¿Por qué? Porque esos productores de calzado, productores de zapatos, de pantalones, de camisa, de pelucheros, estuvieran moviendo la economía y estuviesen dando empleo. Si usted a esa gente que daban el desayuno, el almuerzo escolar, la merienda escolar, lo estuviese moviendo adecuadamente, están moviendo la economía, están comprando, están creando empleo y están dinamizando la microeconomía. Si usted, todas las escuelas que están pendientes, las hubiese construido, esa gente, esos ingenieros, estuviesen contratando también y comprando en ferretería. Y después con dinero en los bolsillos, todos los trabajadores que están con ellos, yendo al colmado, comprando ropa, consumiendo. Esa es la dinámica de una economía. Ahora, si usted paraliza las inversiones y le deja el dinero para que se lo gane todo un oligarca amigo suyo, un sangre azul amigo suyo, con importaciones, se compraron tarde incluso. Tarde. Porque lo que está explicando el tipo es que posiblemente a propósito no se hizo la planificación, porque se habla de que no planifican y viven improvisando. Uno se pregunta, ¿es que realmente son unos improvisadores? ¿No tienen un concepto claro de lo que es el ejercicio público, la planificación para servir adecuadamente a la población, o lo hacen a propósito? Para que después no haya tiempo y no quede de otra que no sea darle el contrato a un riquito amigo de esos leones que están arriba. Yo siento que eso es lo que está pasando. Porque está bien que por 1 o 2 años, ¿verdad?, tú entres, no comprendas la dinámica del Estado, tú pienses que la operatividad es similar a la de tu empresa y te das cuenta que no, que es otra dinámica. Y bueno, tú corrijas los errores. Y ya el 2º o 3er año, ya todo eso camina solo. Pero no, todos los años estamos con la misma vaina.
Entonces, todos esos microempresarios que hicieron grandes inversiones en el área de la construcción, en el área de este tipo de, digamos, textiles, que se lo lleve el carajo, no importa, por ahí hay un ojito azul que lo va a importar todo eso y se van a esos cuartos. Así no. Claro que así no. Finaliza por el día de hoy Marco de Referencia. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces. Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia, su marco analítico e informativo de cada día. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. El expresidente Leonel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo, luego de encabezar la misión de la OEA para observar las presidenciales, las elecciones de Perú, viajó a España. A su llegada, lo recibió una comitiva de la Fuerza del Pueblo. Tengo entendido que va a aprovechar el viaje para hacer unas juramentaciones y dejar definido el equipo de trabajo de la Fuerza del Pueblo en España, pero también en el marco de las actividades que se desarrollan a través de Fungloder, el presidente Leonel Fernández, pues encabezó una serie de actividades. En una de ellas, propuso que los países de Iberoamérica deben de abogar por promover un modelo económico que tenga como punto de partida, como punto de apoyo, el conocimiento, la tecnología, la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, como mecanismo más expedito para lograr el desarrollo integral y además acelerar el crecimiento y el progreso de los pueblos para converger con los que son los países más desarrollados, que precisamente han utilizado el conocimiento científico y la tecnología para crear una brecha gigantesca, diría yo, entre lo que es el bienestar y el tamaño de las economías desarrolladas. Entonces, de alguna manera, emular a esas grandes economías para ver cómo entonces podemos crear convergencia económica y social con los países desarrollados. Además, sostuvo un encuentro interesantísimo con el expresidente de España, Felipe González. Ahí ambos coincidieron en alertar sobre el caos mundial que hay como consecuencia de todas estas guerras y el estrés geopolítico que hay a nivel mundial y la necesidad de relanzar la unidad iberoamericana para todos luchar entre bloques. Pues miren, en el marco de todos esos encuentros, pues colegas del programa Al Mediodía entrevistaron al presidente Leonel Fernández y de manera particular Ivonne Ferreira le preguntó sobre el tema del nivel de rechazo que tiene él en el pueblo dominicano y vamos a ver cómo él responde a esta y a otras preguntas que le hicieron. De tasa de rechazo es un mito. La política es muy dinámica y muy cambiante. Yo salí de la presidencia con un 74% de aprobación,
Lo pueden constatar, 74%. ¿Qué año? Por lo tanto, ¿cómo es? 2012, cuando salí del gobierno. Entonces, ¿cómo es posible que ya no estando en el gobierno se produzca una tasa de rechazo? Es porque alguien lo ha querido construir. Y como alguien lo ha querido construir, no se corresponde con la realidad. O sea, lo que han reflejado las encuestas, entonces, es... ¿Cuáles encuestas? ¿Cuáles encuestas, por ejemplo? Bien. Han reflejado algunas encuestas. Está bien, pero usted no tiene tasa de rechazo. Muy bien. Ahora lo otro... En ese sentido. No estoy diciendo que no tenga. Lo que no tengo es la dimensión que se quiera plantear. Fíjese una cosa. Si usted gana las elecciones con el 50% más uno de los votos, usted tiene un rechazo de 50 también. Bueno, o sea, la sociedad está dividida. Pero obviemos eso, presidente. Usted no gana por consenso, se gana en la pluralidad. Habiendo gravitado usted en la vida política con 3 periodos, entonces, y frente a las críticas que me parecen correctas, dígame qué responsabilidad le correspondería a usted a problemas por décadas en la construcción de esa realidad. Yo le digo, siempre hay tareas inconclusas del pasado y desafíos del futuro que se combinan. Yo pienso que durante mi gestión avanzamos en la solución de esos problemas. Pero si usted me dice, ¿quedaron resueltas completamente? No. Y no quedan resueltas nunca. O se avanza o se retrocede. Entonces usted me diría, ¿en el sector eléctrico se acabaron los apagones? No. No hubo apagones en mi gobierno. Ahora, ¿avanzamos, mejoramos con respecto a lo que heredé? Sí. Aumentamos la capacidad de generación de energía en la República Dominicana. No hay problema con lo que tiene que ver con transmisión. Hay un tema de distribución que cuando salí era solo un 27% en términos de pérdidas y hoy es un 47%. De 500 millones de dólares de subsidio, hoy es casi 2.000 millones de dólares en subsidio al sector eléctrico. Por tanto, uno avanza o retrocede. Hay que hablar de diferentes aspectos. Ciertamente, para que una persona, o mejor dicho, un presidente de la República, salga del poder con un posicionamiento de un 74%, debe de haber hecho un buen ejercicio gubernamental y mucho más si tomamos en consideración en qué situación fue que el presidente Fernández gobernó. Nadie puede olvidar de eso. En el 2004 recibió la crisis financiera que le dejó Hipólito Mejía, que retrotrayó a la República Dominicana del 2000, los avances que habíamos tenido en el 2000 a el 1989. Una crisis financiera, una crisis estructural financiera. La resolvió. Luego vino la crisis de los commodities. Los commodities, como dicen los economistas, y llevado al plano que la gente lo entienda, las materias primas. O sea, el petróleo, por ejemplo, se puso a $147 el barril. Imagínense ustedes ahora que está a 90, 94, 95, oscilando entre 90 y $100 el barril, nos estamos volviendo locos. Imagínense en aquel entonces cuando la economía era mucho más pequeña, un PIB mucho más pequeño, una economía que manejaba mucho menos recursos, pero que además venía de un golpe, estaba resentida por la crisis financiera de 2003-2004. Que el petróleo se ponga a $147 el barril. Pero además de eso, no es solamente el barril, hablamos de los commodities. Es que la soya, es que el maíz, es que el sorgo, es que todas las materias primas de la producción agrícola se pusieron carísimas. Y como quiera, se manejó adecuadamente esa crisis y la economía creció. Luego vino la crisis de las zonas francas. Sucede que en el 2007-2008, Estados Unidos le permitió a China incorporarse a la Organización Mundial del Comercio y le permitió que China compitiera de igual a igual con todos los países de América Latina que antes tenían, a través
del acuerdo multifibra y de la cuenca del Caribe tenían condiciones favorecidas, condiciones favorables para accesar al mercado norteamericano, incluso le tenía una cuota asegurada. Pues todo eso se dejó sin efecto y se permitió que China entrara al mercado norteamericano a competir en zona franca con todos los países de América Latina y simple y sencillamente todos quebraron. Y él tuvo que asumir esa situación apoyando a los zonafranqueros para que no quebraran. Se le hizo préstamo y se le dio muchísima ayuda, pero eso es un golpe a la economía dominicana porque una parte importante de las exportaciones de la República Dominicana son a través de las zonas francas. Y luego, para rematar, vino la crisis financiera internacional que hizo colapsar al mundo entero. Y aún así, enfrentando la crisis económica más importante desde el crack de 1930, comparada con el crack de 1930, que algunos incluso auguraban que esa crisis de 2007-2008, iba a ser más profunda y más difícil que el crack de 1930-1931. Y sin embargo, también la República Dominicana salió exitosa. Y si usted le tira una fotografía a la República Dominicana en el 1996 y cómo la dejó en el 2012 y luego los avances que también fueron los gobiernos de Danilo Medina del 12 al 2020, evidentemente que estamos hablando de otro país. Pero además, cuando hablamos de modernidad, el padre del Estado moderno es Leonel Fernández. Entonces, ciertamente, ninguno de los problemas quedaron resueltos, pero sí se avanzó bastante. Ahora bien, no cabe duda que es cierto que luego de él haber salido del gobierno con una imagen elevadísima de un 74%, la misma decayó y llegó en momentos en que llegó a tener una tasa de rechazo altísima, que de acuerdo a las encuestas ha venido bajando. En la manera que él se viene mejorando su posicionamiento, también viene disminuyendo la tasa de rechazo. Dice Vinicito Castillo en un tuit que colgó: lo de la tasa de rechazo de Leonel Fernández se la creó Danilo con Joao Santana desde que salió del poder en 2012. Una campaña atroz con quien lo había llevado a la presidencia. Fui testigo de eso, dice Vinicito. Ciertamente, y voy a recordar algunos episodios. Por ejemplo, desde que tuvo la primera oportunidad para criticar al gobierno de Leonel Fernández, Danilo me dijo: a mí lo que me dieron fue una bolsa llena de facturas. Como diciendo que se había mal manejado las finanzas públicas, que se había mal manejado la deuda externa. Y hay que recordar que ciertamente en el 2012 hubo un déficit bastante elevado, básicamente para lograr que Danilo Medina fuese presidente. Luego se orquestó los denominados juicios populares contra Leonel. Donde quiera que él iba, se le aparecía un grupo de gente a hacerle bulla, a abusarle de todo. Después se descubrió que esos juicios populares los financió el Palacio. Luego vino en aquel discurso del presidente Danilo Medina, cuando habló del contrato de Barrigol y dijo que había sido un contrato totalmente leonino, donde el gobierno dominicano apenas tenía de ganancia un 3% y la Barrigol un 97%. Mentira. Eso también es otra falacia utilizada para dañar la imagen de Leonel Fernández. Y finalmente le trajeron a Quirino. Bueno, todo eso se conjugó
y todos los ataques de una u otra manera, y ciertamente lograron dañar la imagen de Leonel Fernández, pero que aparentemente se está empezando a remozar, y que entiendo yo que él no se supo defender a tiempo y adecuadamente. Es su trabajo resolver eso. Igual que el tema de la privatización, viven hablando sandeces de que regalaron todas las empresas del Estado, se capitalizaron. Y todas esas empresas le dejan anualmente beneficios al gobierno. Pero aparte de eso, si lo hubiese privatizado, ¿qué? ¿Qué tiene de malo que una empresa de clavo, cuando un Estado no está para estar construyendo clavos, ni para estar haciendo neveras, ni para estar haciendo nada de eso, se lo hubiese vendido a un empresario dominicano? ¿Qué tiene de malo eso? Pero realmente fue capitalización. Usted no conoce ningún Estado, ningún país desarrollado con alto nivel, con un sistema capitalista desarrollado y una democracia bien depurada, donde el Estado tiene empresas que le hacen competencia al sector privado. No, eso no existe. Hay algunos sectores en el cual el gobierno interviene porque son servicios que tienen el carácter de seguridad nacional. Por ejemplo, la educación, la salud, la energía, la seguridad. En esos sectores, que son incluso constitucionales, es un deber del Estado y un derecho que tiene el ciudadano de alimentarse, de educarse, de recibir salud, de recibir vivienda. Y por eso hay ministerios dedicados a dar ese servicio y a intervenir en el mercado. Pero en lo otro, el libre mercado. En lo otro, el libre mercado. Esa es una idea de un fundamentalista de izquierda. Dije que vendió un disparate. Pero bueno, él se defenderá. Bueno, cambiando de tema, en el PRM hay problemas. Los demonios internos se están desbordando, perdón. Pero además, las molestias de los dirigentes se están manifestando por el hecho de que entienden que este ha sido un gobierno. En un momento Guido le dijo, gobierna con los popis. Ya como Guido está en el poder, ha dejado de utilizar ese término y de alguna manera el término se ha ido como disipando. Pero el detalle es que aparentemente el presidente Luis Abinader, quizás porque algunos dirigentes del PRM no le han respondido adecuadamente, ha tenido que destituirlo por escándalos de corrupción, aunque no hayan sido llevados a la justicia, aunque el Ministerio Público Independiente no les haya elaborado un expediente. Sí han tenido que ser sustituidos o por ineficientes o por escándalos de corrupción. Y parece que debido a eso el presidente le ha perdido confianza. Y está gobernando más que todo con políticos aliados, funcionarios nombrados amigos personales del presidente de la República y hasta con funcionarios de otros partidos políticos, como es el caso de Magín Díaz, que es el ministro de Hacienda y Economía, que viene del PLD. Aunque Danilo no lo quiere negar, viene del PLD. Y entonces, esa situación, esa sacada de las mieles del poder, de las posiciones a los PRMistas para preferir advenedizos, eso ha estado creando un malestar. En la actividad de
Carolina Mejía del pasado fin de semana, que vamos a ver ahora, de manera implícita, ella le está reclamando al presidente de la República que está gobernando con sus amigos, con advenedizos, y no con el PRM. Veamos sus declaraciones. Pongan atención, el que luche con nosotros por la victoria, disfrutará con nosotros de la victoria. Aquí nadie está luchando solo por una candidatura. Aquí estamos luchando por el futuro del Partido Revolucionario Moderno, por el futuro de la República Dominicana, porque la victoria no será de una persona, será de la base, será de la estructura y será de la gente buena de este partido que no se cansa de luchar. Compañeros y compañeras, la victoria es nuestra. Seré la candidata del PRM en el 27 y seré la presidenta de la República Dominicana en el 2028. No dirija una mujer inteligente. Miren, esa expresión de Carolina se parece en alguna manera a lo que dijo Hipólito en aquella ocasión. Gobernaré para todos sin olvidarme de los míos. Pero ahí, ¿qué es lo que está haciendo Carolina? Está arengando a las bases que están molestas con el gobierno porque han sido excluidas. Y le está diciendo, vengan, apóyenme a mí, que yo sí me voy a encargar de que ustedes gobiernen conmigo. Es un reclamo indirecto o directo, por sin mencionar el nombre, al presidente Luis Abinader. Y ella está tratando de capitalizar el malestar interno que hay en las bases del PRM que se sienten excluidos. Si ustedes buscan los ministerios más importantes del PRM, o del gobierno, mejor dicho, de este gobierno del PRM, los que más recursos manejan y más empleos manejan, no están en manos de dirigentes del PRM. Y ese malestar, señores, se siente. Una muestra es la cantidad de dirigentes del PRM que ha renunciado, que se ha ido para el PLD, se ha ido para la Fuerza del Pueblo, se ha ido a sentar a su casa y ha dicho rayos y centellas. Un ejemplo, miren estos regidores del PRM, como le solicitan, le imploran una reunión al presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Veamos. Alcarrizo y actualmente soy la vocera del bloque del PRM. Este video se lo estamos haciendo llegar al compañero y presidente del partido Paliza, ya que nosotros en reiteradas ocasiones, por las vías correspondientes, hemos tratado de tener una cercanía y una cita con él. También decirle al presidente Paliza que nosotros somos unos regidores que sumamos un total de 21.850 votos al partido y nos hacemos acompañar de un gran aliado de nuestro partido, quien es actualmente presidente del Consejo. Dadas las situaciones ya mencionadas, nosotros en una reunión decidimos por esta vía hacer un comunicado para que nuestro presidente del partido nos reciba. Amamos nuestro partido y queremos seguir trabajando por él para que sigamos en el gobierno. Paliza, escucha nuestro llamado. Recordarles que, como se mencionó anteriormente, se hizo por todas las vías las solicitudes, comunicación para reunirnos con nuestro compañero Paliza, pero no ha sido posible, así que esperamos que este video le llegue y nos pueda recibir. Paliza, esperamos respuesta de usted lo más pronto posible, ya que hemos agotado los debidos procesos, tanto llevándole carta al Palacio, dejándole carta en el partido, y vemos que no tempera el llamado. Esperamos respuesta de usted satisfactoria para que reciba este bloque de regidores del PRM y aliados
que estamos haciendo esta llamada a usted, porque amamos nuestro partido y queremos que nuestro partido siga en el poder. Presidente Paliza, atienda a los compañeros que fuimos los que buscamos los votos en la base del partido. Están embriagados de poder y yo creo que las declaraciones de Carolina Mejía y la de estos regidores, y además reitero, por la cantidad de dirigentes que de una u otra manera se han expresado a través de los diferentes medios de comunicación y de las plataformas digitales y las renuncias que ha habido, es una muestra de que sí, la dirigencia, la cúpula del PRM no empieza a escuchar a las bases y no empieza a darle las oportunidades que ellos entienden que se ganaron, definitivamente habrá serios problemas. Vamos a la pausa.